como iglesia, ¿verdad? Y a veces, bueno, también el cumplimiento de los tiempos y a veces las doctrinas que se han traído durante tanto tiempo erróneamente, pues eso ahora tiene que cambiar, porque Dios nos habla y nos dice en su palabra, como nos va a estar enseñando Carlos, ¿verdad?, que tenemos que amar a Israel. Yo no, va a ser Carlos, pero voy a decir una cosa que dijo, una cosa muy, cuando estábamos en Miguel, en la finca de Miguel, que vino de la embajada de Israel, vino un representante europeo, me parece que fue. ¿Cómo? O Finlandia, o Holanda. Y él dijo una palabra que me impactó, que dijo, cuando el Señor habló acerca de Israel y dijo estas palabras, así me acuerdo, que no vendré más hasta que no digáis, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Claro, cuando Jesús está diciendo esto, se está refiriendo a él mismo. Entonces siempre hemos interpretado que esto sería cuando llegara el tiempo del fin y del ultimito tiempo, aunque estamos, y que eso sería cuando los judíos dirían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, él dijo que entendían que esa palabra era para el tiempo de hoy, porque nosotros como iglesia bendecimos a Israel, ayudamos a Israel, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero se refiere al Señor Jesús. Y trasladando a este tiempo, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, si tú miras un poquito, te vas a dar cuenta que quien más judíos ha llevado a Israel y ha ayudado para llevar a Israel es la iglesia evangélica. Aleluya. O sea, y esto es así, barcos enteros. Yo he estado con judíos evangélicos, ojo, también, que ellos han llevado, apoyados por la iglesia evangélica de Estados Unidos, de Inglaterra, de diferentes países, barcos enteros de judíos. Y no solamente esto, cuando han llegado a Israel, les han tenido un lugar, porque cuando se hace aliyá, uno tiene que estar haciendo el trámite, y les han dado un lugar para que puedan estar, y lo han pagado los evangélicos. Aleluya. Esto es una obra tremenda. Ahora, en la actualidad, hay organizaciones que, claro, están en Israel, algunas de ellas, otras no, y están llevando judíos. Y yo me quedo, claro, a veces me dan ganas de decirle, pero vamos a ver, pues si quien está llevando judíos somos los evangélicos, porque es así. Y esto es una bendición. ¿Por qué lo hace la iglesia evangélica? Porque sabe que Israel tiene que estar ahí para que se cumplan las profecías bíblicas. Y entonces esto ha demostrado un amor grande, de tal manera que hay algunos vídeos de judíos que ellos han hablado de una manera tremenda a favor de los evangélicos. El gobierno de Israel está con los evangélicos de una manera tremenda, los ha declarado sus mejores amigos. Y esta es la labor que yo creo que tenemos que seguir haciendo. ¿Puede gritar un fuerte amén? Porque somos la iglesia del Señor. Y Netanyahu dijo, la iglesia evangélica y ellos vamos juntos. Amén. Y vamos viendo en la medida que pasa el tiempo un incremento. Claro que también están pues los que creen de forma contraria. Por eso hoy queremos precisamente esta conferencia, porque tenemos que mentalizarnos cuál es nuestra postura, tiene que ser frente a Israel. Bueno, que yo no voy a predicarles, ya oramos y pedimos que venga Moisés, ¿verdad? Y después ya viene Miguel. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor, misericordia. Gracias por lo que estamos aquí, Señor. Y estamos agradecidos de poder tener esta conferencia para aprender más de ti acerca de Israel. Te presentamos, Señor, Israel, te presentamos a los judíos en el nombre de Jesucristo para que tú vengas protegiéndolos en el nombre de Jesús. Sabemos que es así porque tu palabra lo dice, tu palabra lo promete y lo que tu palabra dice se cumple. Pero te queremos pedir que tú los ayudes, en el nombre de Jesús los bendigas y a nosotros ayúdanos para tratar de comprender este tema
desde el punto de vista de la Biblia, que hay muchos que no lo conocen. Por ello presentamos todo lo que se va a hacer aquí en el nombre de Jesús y estamos seguros que nos vas a bendecir. En el nombre de Cristo, amén y amén. Damos un fuerte aplauso y dejamos que venga, por favor, Miguel, Moisés y después Miguel. Bien, pues damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de hablar este tema, que yo creo que es un tema fundamental para tener una doctrina sana con respecto a Israel. Si nosotros no tenemos una postura bíblica con respecto a Israel, nos convertiremos en unos antisemitas. De que los hay. Esa es una realidad. Incluso dentro de nuestro ámbito existen, pero Dios es bueno. Y Dios nos da la libertad de hablar lo que se tiene que hablar, siempre desde la perspectiva bíblica, para que no haya ningún error, que no haya ninguna levadura insana, sino Biblia, y ya está. Así que yo quiero presentar a Carlos Núñez, un buen amigo. Pásate, Carlos. Él es pastor de la iglesia del Centro Cristiano Fe, Esperanza y Amor de Blanes. Así que un aplauso para Carlos, por favor. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un privilegio para mí poder estar aquí en esta mañana con vosotros para acercarnos a la realidad de por qué la Iglesia debe amar a Israel y cuál debe ser nuestra postura como cristianos creyentes en Yeshua o Jesús vis-a-vis de Israel. Comentaros, espero los que queráis tomar notas. Podéis sacar los bolígrafos, podéis sacar las libretas, porque los que me conocen saben que yo soy de dar muchos textos. A mí no me gusta mucho hablar yo, sino que prefiero que hable la Biblia por mí, porque es lo más importante. Lo que yo pueda decir se lo puede llevar el viento perfectamente, incluso podría decir herejías, pero lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. Los versículos los textos que voy a leer los he sacado de la versión de la Biblia, la textual, en su tercera edición. Lo digo porque los que estéis acostumbrados a la Reina Valera, pues no vais a ver muchos cambios, pero sí que hay algunas cosas. También, a la hora de pronunciar lo que es el tetragramatón, o sea, las 4 letras, el nombre de Dios, como sé que esto está grabado, se está grabando, incluso se puede estar filmando, y hay gente de Israel que conozco que me han pedido que les mande la grabación para pasarlo a sus contactos cristianos, para no chocar, o porque no quiero chocar ni mucho menos, no voy a pronunciar el nombre. Lo reemplazaré por Dios o por Adonai en algunos casos, ¿no? No por nada, sino únicamente porque por amor a ellos, para que no se choquen. Bien, dicho esto, vamos a tratar, como he dicho, de cuál debe ser nuestra postura como cristianos creyentes en Yeshua, vis-a-vis o en relación con el pueblo de Israel. Y de hecho, lo que debería ser un tema de unión, desgraciadamente se ha transformado, se ha convertido en un tema delicado, objeto de controversia, de interpretaciones teológicas erróneas, tomas de posturas encendidas, judeofobia, antisemitismo y un largo etcétera en el seno del cristianismo en general, incluido el protestantismo en sus diferentes vertientes denominacionales, ¿no?
Y para abordar el tema de cuál debe ser nuestra postura como cristianos creyentes en Yeshua o Jesús, vis-a-vis el pueblo judío, de una forma lo más simple y lo más correcta posible, vamos a dividir esta charla o ponencia en dos partes, porque si me paso de 40 minutos, al final la atención se marcha, y los que estáis estudiando en universidades o en institutos lo sabéis sobradamente. Y vamos a dividir esta charla o ponencia de los siguientes 5 puntos que me parece que están saliendo detrás mío. Los 3 primeros, que será la primera parte, es Israel, un pueblo escogido para ser testigo. La segunda es las raíces judías del cristianismo. La tercera es las raíces judías de Yeshua o Jesús. Y en la segunda parte, Romanos capítulos 9 a 11, no os preocupéis, no voy a hacer un exégesis de los 3 capítulos, sino esta tarde o mañana a la hora del culto, todavía estamos aquí. Y el quinto punto es nuestro comportamiento como creyentes en Yeshua o Jesús hacia el pueblo elegido. Bien, el primer punto es Israel, un pueblo escogido para ser testigos. El Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, hablando de Israel, que porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Dios, a ti te escogió Dios para que seas un pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Dios escogió a Israel para ser un pueblo único que sería testigo de su verdad. Y este pasaje nos retrotrae al patriarca Abraham, originario de Ur de los Caldeos, en el actual Irak. Y no sabemos mucho sobre él en cuanto a qué tipo de conducta tenía Abraham en la sociedad natal en la cual vivía. Lo que sí está claro es que Dios le llamó a salir de su tierra, de su parentela, la cual practicaba la idolatría y era politeísta, para marchar hacia una tierra que el propio Eterno le mostraría, sin especificarle cuál, porque cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, la verdad que no sabía dónde iba. Con la promesa de hacer de él una gran nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, del mundo, mediante el Mesías, según podéis leer en Génesis 12, 1 a 3 y en Josué 24, 2. Dios escogió a Abraham y su descendencia en Isaac y Jacob, o Israel, porque tenía un plan para la humanidad tras el pecado original. Dios necesitaba de un pueblo que fuese testigo de su verdad en un mundo que le había vuelto la espalda como consecuencia del pecado y por las manipulaciones del enemigo, de Satanás, el principal adversario de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo o judío, fue escogido por Dios para demostrar al mundo que solo existe un Dios vivo y verdadero, omnipotente, omnipresente y omnisciente, creador directo de cielos y tierra, un Dios personal y único que desea la salvación del mundo entero, tanto de judíos como de gentiles o no judíos. De hecho, si me permitís la expresión, el pueblo de Israel fue diseñado, fue creado para ser testigo a todas las naciones del deseo divino que la humanidad viniese al conocimiento de su verdad, de la verdad divina, que trae salvación mediante el Mesías. Isaías capítulo 43, versículos 10 a 11, nos habla claramente del tema cuando nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Dios escogió a Israel para revelar su voluntad al propio pueblo judío y a las demás naciones, a través de la ley, que es la palabra revelada, escrita o Biblia para las naciones, también a través de los profetas y también a través de la nación en la cual el Mesías se encarnó, o sea, Israel, ¿no? Llevando a cabo su ministerio en la misma
así como su obra redentora, tal y como podéis leer en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Nación a la cual volverá en gloria y en poder. Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, pero Él decidió hacerlo de esa manera. Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, tenía que venir a alguna nación o pueblo, y Dios eligió a Israel. De hecho, Israel no tenía nada en particular para ser escogido, ya que las palabras nos dicen en Deuteronomio 7:7, Dios puso su amor en vosotros y os escogió no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Y además, por si fuera poco, en Deuteronomio 9, versículo 6, segunda parte nos dice, pues eres un pueblo de dura cerviz, ratificando en Deuteronomio 9:13b, donde dice, he visto este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. No hablaba de los habitantes de la península ibérica, porque si no se hubiese puesto peor todavía. Pero hablando de Israel, decía que era un pueblo de dura cerviz. De hecho, el hecho de que Israel fuese el pueblo escogido no significa en ningún momento que sea superior a los demás pueblos como tales, sino que es el primogénito de los pueblos, por lo cual los deberes y las bendiciones que incumben son las correspondientes a la primogenitura. Sabéis que en la Biblia el primogénito tenía, en la Biblia y fuera de la Biblia, pero el primogénito siempre tenía una porción doble, una porción distinta a los demás hermanos, ¿no? Israel, al ser escogido por Dios como pueblo suyo, fue destinado por el Eterno a ser nación de sacerdotes, nación de profetas, nación de misioneros para el mundo, pese a que, en parte, Israel falló en esa tarea. Pero no es menos cierto que el fin principal para Israel, que era el de traer mediante su linaje al Mesías y Salvador, fue plenamente cumplido en la persona de Yeshua. Y de por sí, esto ya es motivo más que suficiente para que amemos a ese pueblo que Dios amó, ama y seguirá amando eternamente. Hasta el momento hemos visto que el pacto de Dios con Israel fue ratificado en un hombre, que era Abraham, y confirmado en Isaac y Jacob o Israel. Pero a través de Moisés, el pacto divino se confirma con Israel o con el pueblo hebreo, como pueblo y como nación. Todos tenemos presentes la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto durante unos 430 años más o menos, ¿no? Y su liberación milagrosa, tal y como podemos leer en los primeros 14 capítulos del Éxodo. Y con Moisés, Dios pacta directamente con el pueblo de Israel, como nación. Con Abraham, pactó con Abraham dándole promesas, pero con Moisés pacta directamente con Israel como nación. De hecho, a petición de Moisés, Dios aparta a Israel como pueblo de entre todos los pueblos, tal como nos dice Éxodo capítulo 33, versículos 16 y 17. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Dios dijo a Moisés, también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Y también lo podemos leer en Levítico capítulo 20, versículo 24, en su segunda parte, cuando nos dice, yo soy el Eterno vuestro Dios, que os he apartado de entre todos los pueblos. Y a partir de ese momento, y tal como aparece en numerosos pasajes bíblicos, Dios se define a Él mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y así como el Dios de Israel. Por lo cual, a partir de ese momento, Dios toma a Israel como pueblo. Y no es un solo versículo que lo dice, hay muchísimos versículos. Éxodo 6:7, Deuteronomio 4:20, Deuteronomio 4:33 a 40, Deuteronomio 7:7, Deuteronomio 27, etcétera, etcétera, etcétera. También lo encontramos en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, Salmos, Isaías y Jeremías. Y hay más.
Pero Dios toma a Israel como pueblo. También Dios se denomina o es denominado 9 veces como el Dios de Israel. Levítico 26:12, Levítico 26:44b, Números 15:41, Deuteronomio 7:9, Josué 7:13, Josué 7:20, Samuel 7:26, 2 Samuel 7:27 e Isaías 43:15. 9 veces Dios se denomina o es denominado como el Dios de Israel. También Israel es un especial tesoro para Dios. Éxodo 19:5. Israel es un pueblo único para Dios. Deuteronomio 14:2. Y podríamos seguir citando numerosos pasajes que muestran que Dios se encuentra al lado de Israel. Pero lo que es sumamente interesante también es que Dios, al elegir a Israel como pueblo suyo para siempre, según 2 Samuel 7:24, toma control de la nación y les entrega y regala, entre otras cosas, lo siguiente. La primera cosa que les regala, la ley con L mayúscula. Su perfecta ley, integrada por 613 estatutos, decretos y mandamientos. ¿Verdad que suena mejor la ley así? Si hablamos la ley, automáticamente ya pensamos, wow, eso es represión, eso es juzgados y todo esto. No, realmente la ley se define de 3 maneras y eso lo encontramos en la palabra: estatutos, decretos y mandamientos. Y eso lo podéis leer en Éxodo 21:1 a 23:19, Levítico 1:1 a 7:38, Levítico 11:1 a 25:55, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta ley, estos 613 mandamientos, incluye lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20:1 a 17, Deuteronomio 5:1 a 21 y Mateo 22:37 a 40. Dios da a su pueblo su ley perfecta, sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos. No lo da porque un día se levantó así y dijo, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? He tenido una mala noche, he tenido una pesadilla, os voy a fastidiar un poco. No, para nada, todo lo contrario. Les dio la ley para que todo les fuese bien, para que pudiesen caminar en su voluntad. También Dios les da una declaración de fe conocida como el Shema Israel, o Oye Israel, que encontramos en Deuteronomio 6:4-9 y Deuteronomio 11:18-20, la cual fue recogida por el propio Jesús o el propio Yeshua en Marcos 12:28-31. Y todos supongo que conocéis no voy a hacer que la recitéis, pero me imagino que la mayoría lo conocéis. Y si no, ir a verla. La declaración de fe, el Shema Israel, es tremendo, es increíble. Después hay también promesas. Recordaréis que he dicho que Israel era el primogénito entre las naciones. Y como primogénito tenía toda una serie de promesas. Y habían promesas de bendición por la obediencia del pueblo. Levítico 26:1 a 13 y Deuteronomio 28:1 a 13. Pero por otro lado, además de promesas de bendición, también habían promesas de castigo por la desobediencia del pueblo. Levítico 26:14 a 39 y Deuteronomio 28:14 a 68. Y es curioso, si hacéis la comparación, las promesas de castigo por la desobediencia son mucho más amplias que las promesas de bendición por la obediencia. Con todo y con eso, el pueblo de Israel desobedeció y pagó las consecuencias. También Dios les dio la posibilidad de construir en un primer tiempo el tabernáculo y en un segundo tiempo el templo. Éxodo 36:1 a 40:33, 1 de Reyes 6:1 a 38 y 2 de Crónicas 3:1 a 5:1. En los cuales, tanto en el tabernáculo como en el templo, hasta su destrucción, moró la presencia del Eterno, moró la Shekinah. Éxodo 40:34 a 38, etcétera, etcétera. Todos recordaréis que cuando Salomón hizo el primer templo, estuvieron consagrando, la presencia de Dios era tan tremenda, la Shekinah fue tan tremenda, que los sacerdotes no pudieron oficiar. Porque la presencia de Dios impedía que estuviesen dentro. ¿Os imagináis que en esta iglesia o cualquiera de las iglesias donde estamos, la presencia de Dios cayese de una forma tan increíble que no pudiésemos estar dentro por la presencia de Dios? Pues eso pasó en el templo de Jerusalén, ¿no? Y todo esto demuestra y nos muestra que Dios
ha escogido a Israel y Jerusalén o Sión según su voluntad, porque Él lo ha querido. Salmo 132, 13 y 14 y Salmo 135, 4. Ya que tal como nos dice el Salmo 24, 1 y 2, de la tierra es la plenitud. De Dios es la tierra y su plenitud. Dios es el propietario de la tierra y su plenitud. El segundo punto son las raíces judías del cristianismo. La primera cosa que tenemos que hacer como creyentes en Yeshua o en Jesús es reconocer las raíces judías del cristianismo. De hecho, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento o Tanaj representa el 78% del texto bíblico. Aquí, cuando me refiero a texto bíblico, me refiero tanto a lo que es el Antiguo con el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no? Pues el Tanaj, lo que es el Antiguo Pacto, porque la palabra testamento no es correcta, se habla de Nuevo y Antiguo Pacto, pues lo que es el Antiguo Pacto representa el 78% del texto bíblico. Y el otro 22% lo compone el llamado Nuevo Pacto Testamento o en hebreo Brit Hadashah. Ya nos vamos a referir a ese 22%. Si tenemos en cuenta que de ese 22%, un 12% fue escrito por judíos para judíos, si hacemos una simple suma, 78 más 12, nos vamos a un 90% de trasfondo hebraico del total del texto bíblico. De ese 10% restante, no menos de 167 citas de Moisés, Salmos y los profetas se encuentran en las cartas del rabino Saulo, más conocido por nosotros como el apóstol Pablo, a comunidades o personas no judías o gentiles. Y esto lo elevaría a un 95% en el trasfondo hebraico de las Escrituras. Pero si recordamos que el 5% restante tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia no judía, entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mismo, lo cual nos lleva a un 100% de trasfondo hebraico. Es más que probable que algunos de los libros del Nuevo Testamento o Brit Hadashah fueron escritos originalmente en hebreo o como mínimos dictados en hebreo. En la actualidad los textos más antiguos que tenemos o que poseemos están escritos en griego. Y cuando digo griego me refiero al griego koiné, porque habían 5 tipos de griegos en aquella época. Pero están escritos en el griego koiné, o sea, en la lengua de habla común, que es más conocida también como griego helenístico. Pero pese a eso, no es menos cierto que en mayor o menor medida el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, a pesar de haber sido escrito en griego koiné, está repleto, y escuchar bien, 1, de hebraísmos o rasgos característicos del hebreo transliterados en otra lengua o idioma. Y aquí lo vamos a entender muy bien. Los que somos catalanes aquí y hablamos el castellano, muchas veces hacemos lo que se llaman catalanadas. Lo mismo que también está el Spanglish y cosas por el estilo. Pues en el Nuevo Testamento, en los textos originales, se encuentran ese tipo de cosas. Se encuentran, pues, transliteraciones del hebreo al griego, lo cual podemos decir catalanadas. También hay el uso de métodos interpretativos judíos. Es decir, los griegos no hubiesen escrito de la misma forma el mismo texto. Hay unas formas de interpretar, unas formas de escribir que son típicamente judías. También hay presencia de modismos judíos, de formas de pensar, de formas de expresarse judías. También hay referencias a costumbres judías, obviamente. Y también hay un uso intenso de los textos sagrados, iba a decir textos sagrados judíos, textos sagrados dictados por Dios a su pueblo, o sea, el Tanaj, el Antiguo Pacto o Testamento. Y todo esto hace del Nuevo Testamento o Brit Hadashah un libro o recopilación de textos que
que podemos enmarcar en el contexto de la literatura hebrea, o de la literatura hebraica. Más allá de que fuese escrito en koiné, aunque como he dicho anteriormente, yo estoy convencido de que sobre todo el Evangelio de Marcos y las epístolas de Pedro, yo creo que las escribieron, como también la de Santiago, yo creo que las escribieron en hebreo, cuando además, si yo escribiese una epístola a los españoles que están en la diáspora, como en el tema de Santiago y Primera de Pedro, que lo dice claramente, no de los españoles, dice a los hebreos, ¿lo voy a escribir en inglés? No. ¿Qué idioma lo escribiría? En su idioma. Más allá de que nos ha llegado a nosotros el texto en griego, no pasa nada. Pero probablemente, si no fueron escritos directamente en hebreo, por lo menos muchos de ellos fueron dictados del hebreo. Y siempre podemos hacer la comparación entre el rabino Saulo, que era una persona erudita, una persona muy culta, que hablaba diferentes idiomas, y un Pedro, que no significa que no fuese culto, pero por circunstancias de la vida tenía otro tipo de formación. Y el griego que podía hablar Pablo no era el griego que podría chapurrear Pedro, y no estoy menospreciando a Pedro, obviamente, ni muchísimo menos. Es más, me encanta Pedro como persona. Y por si fuera poco, de los 260 capítulos contenidos en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, únicamente, y digo bien, 260 capítulos, lo podéis verificar si queréis en casa, hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento, únicamente 12 no se refieren directamente o indirectamente al Tanaj o al Antiguo Testamento. Lo cual aquí las raíces están clarísimas. Y el tercer punto son las raíces judías de Yeshua o Jesús. A veces, y aunque pueda parecer broma, de forma involuntaria, por ignorancia, por información errónea, hay personas que se consideran o autodefinen como cristianas que piensan que Jesús era cristiano, que incluso se congregaba en una iglesia. Sí, reíros, pero yo lo he oído. Y que vino a fundar el cristianismo, nada más lejos de la realidad. Por lo cual es importante que definamos y confirmemos el judaísmo de Yeshua o de Jesús. Y no estoy diciendo ninguna herejía. De hecho, Yeshua, al tomar la forma humana para llevar su obra salvífica y redentora para la humanidad, nació judío, vivió judío, murió como judío, resucitó como judío y ascendió al cielo a la diestra del Padre, asumiendo y haciendo suyo el título de Bar Enash, o Hijo del Hombre, de Daniel 7:13, el cual volverá en gloria y en poder sobre las nubes, tal como nos dice Lucas 21:27 y Marcos 30:26. De hecho, Yeshua o Jesús cumplió todos los preceptos del judaísmo desde su más tierna infancia. Y hay una cosa que a veces no nos paramos en pensar o ver, porque hay cosas más importantes, o nos parecen más importantes, pero después del relato de su nacimiento que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas, y de forma previa al inicio de su ministerio, las apariciones de Jesús fueron las siguientes, antes del inicio de su ministerio. Primero, fue lo que se conoce como Brit Milá, o la circuncisión. Lucas 2, 21a nos dice, y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Jesús. En cumplimiento de la ordenanza de Levítico 12, 2 y 3, que nos dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como los días de su menstruación. Y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Jesús fue circuncidado como judío al 8º día. Porque el nombre, lo mismo que aquí cuando nos nace un hijo o una hija, le damos el nombre ya en la maternidad y en muchos casos antes de la maternidad, en el pueblo de Israel es al 8º día donde realmente se da el nombre al niño o a la niña. El segundo de los puntos es la presentación y purificación de Miriam, que en el mundo cristiano se conoce más como María. Vamos, el nombre original es Miriam, ¿no? Lucas 2:22 nos dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, los subieron a Jerusalén para presentarlos al Señor.
cumplimiento del Levítico 12, 4, 8, que dice: y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre, no tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Por eso, pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Dios, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Después de los 8 días en el cual Jesús fue circuncidado, a los 33 días, siendo un varón, fue presentado ante el templo. De eso la costumbre que tenemos en el pueblo evangélico de presentar a nuestros niños ante el Señor. Y no es un tema de bautismo, como hacen otros grupos dentro de lo que es el cristianismo, porque aquí no se trata de un bautismo para nada, sino que se trata de presentar al niño ante Dios. Y eso ya no lo hacemos, pero cuando se acababa lo que era la purificación de la madre. Tanto se presentaba el niño como se presentaba la niña. Para la niña era más tiempo. Después, el tercer paso es lo que se conoce como, y pongo entre comillas, y explicaré el porqué ahora, lo que se conoce como el bar mitzvah, o paso a la edad adulta. En el pueblo judío, cuando el niño llega a la edad de 12 o 13 años, la responsabilidad del padre por la conducta del niño ante Dios pasa del progenitor al propio niño, siendo éste, a partir de ese momento, responsable directo de sus actos ante Dios. Hasta que el niño llega a los 12 o 13 años, el padre es el responsable de que el niño cumpla ante Dios. El que carga la culpa sería el padre. Pero a partir de esa edad, el niño es responsable, que ya no es tan niño, y es responsable de sus actos ante Dios. Es el responsable de cumplir la ley de Dios. Y también es el momento en el que se produce una ceremonia en la cual el niño lee por primera vez en público y en voz alta las Escrituras. Y esto nos lleva al episodio de Lucas en su capítulo 2, versículos 41 a 49. Normalmente todo judío, en la medida de lo posible, debía subir anualmente a la ciudad de Jerusalén para celebrar las 7 grandes fiestas ordenadas por Dios, pero principalmente las 3, aunque las últimas están incluidas dentro de lo que es la festividad de Sukkot y todo esto, y son más fiestas, ¿no? El final de ello. Pero principalmente habían 3 grandes fiestas en las cuales, en la medida de lo posible, el pueblo tenía que subir a Silo cuando estaba el tabernáculo y a Jerusalén cuando estaba el templo, que eran la de Pesaj o la Pascua, Shavuot, o lo que conocemos como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, o lo que conocemos como la fiesta de las cabañas. Debido a las distancias y teniendo en cuenta que la familia de Jesús vivía en Galilea, en Nazaret, a unos 150 kilómetros de Jerusalén, y que en aquella época no habían ni trenes, ni coches, etcétera, pues debían hacer el camino a pie, o también a lomos de algún animal de carga. Y por ello las familias, además del gasto que eso traía, ¿no? Por lo cual la familia de Jesús o de Yeshua solo subía a una de las 3 fiestas, por lo menos es lo que aquí en el texto vemos, ¿no? Tal como dice en el versículo 41, ellos subían para Pesaj, ¿no? O para la Pascua, e iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero en el versículo 42, que es el siguiente, hay un detalle muy interesante. El texto nos dice, Lucas el evangelista nos dice, y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. La mención de su edad, y sobre todo teniendo en cuenta que la familia se desplazaba cada año a Jerusalén, nos deja claramente entrever e interpretar que se aprovechó la peregrinación a Jerusalén para que Yeshua o Jesús celebrase, entre comillas, su bar mitzvah, por definirlo de alguna manera, ya que la ceremonia de bar mitzvah, tal y como la conocemos en la actualidad, no existía en tiempos bíblicos. Es una ceremonia
que data del siglo XIV de nuestra era. Pero más allá de eso, sí que es cierto que cada niño judío de 12 o 13 años de edad asumía la responsabilidad de cumplir la ley ante los ojos de Dios, lo que se consideraba o se podía considerar el paso de la niñez a la edad adulta en cuanto a responsabilidad espiritual, destacando así la importancia de que Lucas en el versículo 42 indicase la edad de Yeshua o de Jesús. No es una casualidad. En la Biblia nada es casualidad, para Dios nada es casualidad, y que en ese texto nos cite la edad de Jesús, obviamente no es casualidad. Después tenemos el inicio del ministerio de Jesús o de Yeshua. Lucas 3:23 nos dice, 33a nos habla de que Jesús mismo al comenzar su ministerio tenía como 30 años. ¿Por qué nos hace referencia a la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? De hecho, Yeshua, siendo quien era, podría haber empezado su ministerio cuando a él le hubiese placido. Podría haber empezado en cualquier momento, cuando él hubiese querido. Pero en el judaísmo, para que una persona fuese considerada como plenamente adulta y responsable en cuanto a poder compartir y enseñar las Escrituras, no en cuanto a poder ir a la guerra, porque eso era a partir de los 20 años, pero en cuanto a poder compartir y enseñar las Escrituras, en resumidas cuentas, para poder ser considerado como maestro de la palabra, tenía que tener como mínimo 30 años de edad. Por lo cual, Jesús empieza su ministerio con 30 años de edad más o menos. Además, a través de los evangelios vemos que Yeshua cumplió con todas las fiestas ordenadas por Dios a su pueblo Israel, así como el Shabbat, las leyes alimenticias de Levítico, etcétera, etcétera. Y cuando digo leyes alimenticias de Levítico, doy la importancia. Las leyes alimenticias de Levítico, porque lo que es el kosher o el kashrut que el pueblo judío actualmente está usando no tiene nada que ver, en parte, con las leyes levíticas. No voy a entrar en el tema porque ya me estáis aguantando hace bastante tiempo escuchándome y sería entrar en algunas profundidades. Pero hay cosas que hoy en día se están aplicando que no están en el texto de Levítico. Entonces, o seguimos lo que dice la Biblia o no seguimos lo que dice la Biblia. Y en su estancia o periplo en la tierra, Yeshua vivió y se comportó como un judío de la época. Y insisto, como un judío de la época, lo que en ciertos aspectos tiene poco que ver con el judaísmo de la actualidad. A veces pensamos erróneamente que el judaísmo que se ve en la actualidad es el mismo judaísmo que había en la época de Jesús o en la época de David. No tiene nada que ver. El judaísmo de David no era el judaísmo de Jesús. Es más, en la época de Jesús no se puede hablar de un solo judaísmo, habían como 7 judaísmos, y tampoco voy a entrar en el tema ahora, pero habían como 7 judaísmos distintos. Y el judaísmo que hay hoy en día, tal como se aplica, que sería un judaísmo descendiente de los fariseos, es un judaísmo en buena parte que procede del este de Europa, de los ashkenazis, y que tiene una antigüedad de 250 años como mucho, el que se está practicando ahora mismo. Y en muchos aspectos no tiene nada que ver con el judaísmo original, si podemos hablar de un judaísmo original. También son numerosas las personas que piensan que Yeshua vino a fundar una nueva religión, el cristianismo, pero nada menos cierto que eso. De hecho, podríamos considerar que Yeshua vino a ser un reformador del judaísmo, dando más importancia al espíritu de la ley en contraposición a la letra de la ley, sin por ello cambiar nada de la misma, tal como vemos en Mateo 5, versículos 17 a 19, donde Jesús nos dice: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeño, y así enseña a los hombres, más pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es interesante que el ejemplo de alterar un mandamiento, Jesús utiliza dos temas. Uno, lo que es la letra Yod, aquí está escrito Iota,
que es la pequeña que parece que es la pequeña letra que parece un apóstrofe, y después también habla y que es la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo, y también habla un trazo de la letra, y el trazo de la letra es cuando se escribe en hebreo, el adorno que se pone arriba de una letra para hacer más bonito o para indicar cosas, eso es un trazo. Entonces Jesús dice que el que altere, que Él vino a cumplir la ley, que no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla, porque nosotros no podemos cumplirla, pero Él vino a cumplirla. Y el que enseñe cualquier cosa que altere, aunque sea un yod o que sea un trazo, lo tiene claro, porque va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Yeshua vino a cumplir la ley, ya que era el único que podía hacerlo, con la finalidad de reconciliarnos con el Padre. No la vino a cumplir por gusto, sino la vino a cumplir para reconciliarnos con el Padre. Y también es interesante que leer en lo que Yeshua nos dice en Mateos capítulo 15, versículo 21 a 28, cuando dice, partiendo de allí Jesús se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Ya sé que este es un pasaje que puede parecer controvertido, incluso dejarnos perplejos. Podemos pensar que Yeshua era xenófobo, pero no. Este pasaje deja claro lo que deja claro. Jesús vino primero a los suyos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a su pueblo, y por extensión, y en base a la fe, a los gentiles o no judíos, tal como vemos al final del pasaje. Efesios 2, versículos 11 a 22, nos deja claro que en Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, tanto judíos como gentiles o goyim, naciones, realmente la palabra goyim es naciones, somos hechos un solo pueblo. Por lo cual me atrevo a decir que los creyentes no judíos en Yeshua, aunque sean cristianos de trasfondo, son judíos espirituales. De hecho la palabra judío procede del hebreo Yehudí, unión de las raíces de dos palabras hebreas, od, que significa adoración, y el propio nombre de Dios, que significa Dios. Lo cual significa que la palabra judío o la palabra Yehudí, en su versión, porque en Yehudí es donde realmente tiene el significado, no en la palabra judío, significa literalmente adoradores de Dios. Lo que tiene como conclusión lógica que si somos adoradores de Dios, somos judíos espirituales, unidos espiritualmente al pueblo de Israel a través de Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías mediante la gracia. No mediante la ley, sino mediante la gracia. Pues bien, hasta aquí la primera parte. Sé que os he dado muchos versículos, pero prepararos porque la segunda es más profunda todavía. La segunda vamos a tocar Romanos 9 a 11 y el por qué nosotros tenemos que amar a Israel o cuál debe ser nuestra postura como creyentes. Me parece, no sé quién va a pasar aquí, Lizardo, Miguel. Eso no vamos a batallar. Sí, gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Damos gracias a Dios porque es muy interesante, muy interesante. El Señor también, hablando acerca de lo que dijo Carlos al final, porque hay una pregunta de una mujer samaritana.
Ella tenía su propia religión. Y cuando habla con ella, ella considera que Jesús es un profeta, que es el Mesías, pero hay algo que dice que me impactó siempre, me impacta siempre que lo leo, porque dice, bueno, nosotros pensamos, los samaritanos, que debemos adorar aquí, y ustedes que en Jerusalén. ¿Quién tiene razón? Y dice exactamente lo que estaba mencionando Carlos, porque ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero también dice otra cosa muy interesante, dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque ese es el verdadero judío. El judío que adora en espíritu y en verdad. Y siempre hemos considerado que Jesús no vino a traer otra religión. Él vino judío, participó en la religión judía. Él lo que vino a traer es una relación con el Padre, a recuperar la relación con el Padre que habíamos perdido. Ahora sí, ya hemos comido espiritualmente, vamos a comer también. Sí, vamos a comer también algo que nos han preparado Pili, Lizardo, la iglesia. Así que vamos a dar un fuerte aplauso por eso. Los evangélicos no nos emborrachamos, pero ¿qué tal comemos? Padre, ayúdanos, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos alimentos. Bendícelos. Gracias, Señor, por las manos que los han preparado. Bendecimos esta iglesia. Bendecimos a Lizardo y a Pili, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Bueno, pues estamos un momento ahí. Ahí está la comida. Lizardo dice que no dejemos nada. No, que no lo dirá 2 veces.